El video que están observando es el llamado de un ave del paraíso de Penat, del macho llamando a la hembra. Ustedes dirán, bueno, esto más que un llamado es un cortejo para conquistar a la hembra. Bueno, pero es interesante que en Jeremías 9:7 el profeta Jeremías menciona, haciendo alusión al llamado que Dios le hizo, dice: tú, Jehová, me sedujiste. De alguna manera, con esas palabras, el profeta describe cómo fue el llamado que recibió de Dios. Hoy quiero, en esta tercera entrega de la serie Mi éxodo de Egipto a Canaán, hablar sobre el llamado. El llamado, en este caso específicamente de Moisés, pero quiero que quede claro la idea y con la ayuda de Dios pretendo lograrlo en la medida que vamos exponiendo el tema. Que quede clara la idea de que todos hemos sido llamados a una tarea, porque Dios le ha dado un propósito, nos ha dado un propósito a cada uno de nosotros. Todos estamos en el mundo con un propósito. No todos aceptan el propósito, no todos aceptan el llamado. Tal vez muchos son los que rechazan el propósito, los planes que Dios tiene para su vida y el llamado también, pero indudablemente que Dios tiene un plan, un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. El llamado de Dios se hace en circunstancias especiales porque Dios quiere impresionarnos. Dios quiere que nosotros entendamos de que realmente estamos siendo llamados. Entonces, el llamado se da en circunstancias especiales. Y les mencionaba recién la idea de que todos hemos sido llamados. El apóstol Pablo de alguna manera revela esto en más de un pasaje, pero en Gálatas 1:15 él lo revela muy bien cuando dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es interesante, ¿no? Pablo va a decir esto en más de una ocasión, la Biblia lo va a decir también en más de una ocasión. Dios tiene propósitos ni siquiera a partir de nuestro nacimiento, aún antes. De hecho, en algunas profecías, como la del rey Ciro, el propósito es cientos de años antes que nazca. Esto habla de que Dios maneja la información y maneja los acontecimientos de una manera que nosotros tal vez ni nos imaginamos. Dice la Escritura en Hechos 7:22 que Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y que era poderoso en palabra y en hechos. Sin duda, esto nos ayuda a entender por qué Dios llama a Moisés y lo envía a Madián. ¿Por qué? Justamente porque la sabiduría de los egipcios, la sabiduría que Moisés había aprendido en las universidades egipcias en su juventud, en gran medida estaba relacionada con la sabiduría del mundo, con la sabiduría que el mundo puede llegar a enseñarnos. Y 1 Corintios 3:19 dice que la sabiduría del mundo es insensatez para Dios. No se puede hacer la obra de Dios con los recursos del mundo. No se puede hacer la obra de Dios con los recursos, con las estrategias que el mundo usa. Me imagino que habrá algunos puntos que se puede usar, algunas estrategias que se pueden usar, pero en general las estrategias del mundo están diseñadas para otra cosa y no tienen los valores, ¿verdad? Ni cuentan y obviamente descartan la presencia de Dios. Moisés en el desierto, en estos 40 años que pasó en Madián, tenía mucho que aprender. Pero más que eso, o en igual medida, también tenía mucho que olvidar. Todo esto para poder estar listo para participar de los planes libertadores que Dios tenía con Israel, para liberar al pueblo de Israel. Una de las principales, o la principal enseñanza, el principal concepto que Moisés tenía que asimilar para poder
desempeñarse en la obra de Dios es lo que las Escrituras revelan en Zacarías 4:6, un versículo bastante conocido, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero permítanme leer el texto en donde se encuentra el llamado a Moisés. Muchos de ustedes lo habrán leído, pero algunos por ahí no lo tienen fresco en la mente. Alguien tal vez no lo leyó nunca. Y son 9 versículos, y permítanme que los vamos a leer y después vamos a hacer una breve descripción de estos versículos. Apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Vamos a observar o vamos a describir de manera breve las partes de este llamado. Versículos 1 al 3. Dios llama la atención de Moisés con la zarza ardiendo que no se quema, ¿sí? Dios llama la atención. Esto es importante porque esto suele pasar cuando Dios llama a alguien. El llamado no viene de la nada, o sea, en un contexto ordinario, por decirlo de alguna manera, sino que el llamado viene en un contexto que llame nuestra atención. Versículos 4. Dios lo llama por su nombre, porque el llamado es personal. El llamado es personal, siempre es personal. Aunque después pueden haber personas que se unan en el propósito. De hecho, Aarón y Moisés se unieron en propósito, pero el llamado es personal. Versículos 5 y 6. Dios se presenta como el Dios de sus antepasados porque hace alusión al pacto que hizo con ellos. Es decir, Dios es fiel, no olvida el pacto, no olvida las promesas que nos ha hecho a nosotros. Versículo 7. De paso, también en el versículo 6 le dice a Moisés que si tiene que sacar el calzado, porque esto es un momento santo y solemne. No solamente la presencia de Dios santificaba el lugar, sino que el momento del llamado, ¿sí?, era un momento santo y solemne. Y Moisés lo tenía que entender así. Versículo 7. Dios, en primer lugar, ha visto la aflicción y, en segundo lugar, ha escuchado, ha oído el clamor. Es decir, Dios siempre tiene la iniciativa. Dios no necesita escuchar el clamor para ver lo que nos está pasando. Él ya lo sabe antes que nosotros clamemos. Versículo 8. Dios comunica su propósito de liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud egipcia, pero al mismo tiempo va a usar esta oportunidad para cumplir la promesa que él le dio a Abraham de darle la tierra prometida, ¿sí?, que era todo el territorio de Canaán. Y versículo 10, Dios entonces claramente, sin lugar a dudas, le comunica a Moisés la misión para la cual lo ha llamado. Dice: ven, por tanto, yo te llevaré para que tú liberes al pueblo, a mi pueblo. Fíjense, en el caso de Gedeón, cuando él lo llama, Dios se presenta y le comunica su propósito. Y él era, digamos, parte del pueblo de Dios.
Pero también nos encontramos con que con que Dios le hace un llamado a la viuda de Sarepta, para que en este caso alimente a Elías. Ese era el propósito que Dios tenía en ese momento para ella. Pero ella no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es que en ambos casos hubo milagros de por medio. Gedeón recibió una serie de milagros, el vellón seco, el vellón mojado, el sueño, ¿verdad?, al guardia enemigo y la interpretación de ese sueño a otro guardia enemigo. O sea, hubo una serie de milagros que confirmaron el propósito y el llamado para él. Pero en el caso de la viuda también hubo milagro, que fue justamente, ustedes conocen el texto, la multiplicación de los alimentos, en este caso de la harina y el aceite. Bueno, con Moisés también hubo milagros, al igual que los casos anteriores. Recuerden que ahí la vara se convertía en serpiente, ¿verdad? Y la mano se convertía en leprosa y el agua se convertía en sangre. Y bueno, una serie de milagros que confirmaban el llamado de alguna manera, que le daban un contexto especial al llamado para que esto impresionara a la persona llamada, a la tarea, en este caso a Moisés, y él entendiera de que esto era divino, de origen divino. Yo me acuerdo cuando Dios me comunicó el propósito de que yo tenía que estudiar para ser ministro del Evangelio. Bueno, hubo muchas cosas interesantes ahí, ¿no? De hecho, en los primeros 15 años de ministerio, Él me confirmaba todo el tiempo, ¿no? A través de diferentes cosas me confirmaba que yo tenía que hacer esto. Parece que los primeros 15 años de ministerio lo necesitaba, hasta que al final parece que terminé aceptando el propósito de Dios y ya no hubo mayores confirmaciones. Pero Dios era constante, pero les dejo como un milagro como para que entiendan, ¿no? Que Dios hace esto para que nosotros entendamos que fuimos llamados. Recuerdo que estaba preparándome para ir a la universidad. Había colportado todo un año, había juntado algo de dinero, pero era muy poco, no lograba, ¿verdad?, tener el dinero para estudiar. Y estábamos así bastante escasos de dinero. Y mi mamá me decía, bueno, ¿y con qué vas a viajar? Y yo, bueno, yo ya mi año de colportaje había sido más o menos los años en el desierto de Moisés, salvando la distancia, ¿no? Y yo decía, no, pero el Señor, o sea, yo estaba tan convencido de que Dios me llamaba, había sido Dios tan claro conmigo, y me llamaba a esa tarea, que yo sabía que Dios se iba a manifestar. De alguna manera, ya lo había hecho en el pasado, así que Él se iba a manifestar. Y justamente preparando la valija para viajar, fíjense qué interesante, preparando la valija para viajar, mi mamá está ahí doblando alguna ropa y toma unas medias para ponerlas, que ya estaban dobladas, para ponerlas en la valija, y nota que hacen un ruido, nota una textura ahí, entonces desarma la media, ¿no? ¿Vieron? Uno la hace con un bollito, desarma, y había ahí 50 pesos. Ustedes dirán que son 50 pesos, pero miren, 50 pesos en aquel tiempo era el valor del pasaje de Mendoza a Entre Ríos, donde está la universidad. O sea que hoy un pasaje debe estar, no sé, en torno a los 6.000 pesos o más, 6, 7, 8.000 pesos. Y era el valor del pasaje. Y mi mamá me dice, ¿y esto? No sé. Después llegamos a la conclusión de que en la última ciudad donde yo había colportado, en Córdoba, o sea, yo llegué a esta conclusión diciendo dónde salió esto, había una familia amorosa que nos ayudaba, a veces nosotros no teníamos dónde lavar la ropa y a veces lavamos en la casa de ella, eran muy, muy serviciales. Y ellos entonces una vez le había dejado algunas ropas y ellos me la lavaron, y cuando ellos lavaron la ropa, metieron el dinero dentro de la media. Y habían pasado ya semanas de eso y no nos habíamos dado cuenta, y en el momento exacto que yo tenía que viajar, apareció. Uno de los tantos milagros que Dios hizo para confirmar el llamado y el propósito que Dios tenía para mí, como mencioné en algunos otros casos en la Biblia.
Quiero en esta segunda parte mencionar algo que me parece muy importante y destacarlo, porque es muy importante, y es la idea de que el llamado representa una prueba. No solamente para la persona llamada por Dios, sino también para los que lo rodean, Y quiero dar como ejemplo el caso de María. María, la joven que Dios utilizaría para que fuese madre de Jesús. Esta joven tenía alrededor de 15 años. Y obviamente, lo primero, para aceptar el llamado ella tuvo que abandonar todos los planes y proyectos que cualquier joven de 15 años tiene, y que no son pocos. Están ahí abriéndose paso en la vida. Tuvo que dejar de lado todos sus planes y proyectos. Porque cuando el ángel se le presenta y le comunica el propósito, ella responde, ustedes conocen la respuesta. He aquí, la sierva del Señor, hágase en mi vida conforme a su voluntad. Entonces, aceptar el llamado implica abandonar nuestros sueños y propósitos porque no suelen coincidir con los propósitos de Dios. Y esto es casi normal, les diría, porque Jeremías 29 dice Dios, mis caminos, dice Dios, son más altos que tus caminos. O sea que nuestros sueños y propósitos no suelen coincidir con los de Dios. En segundo lugar, tuvo que enfrentar algunas situaciones extremadamente difíciles que hoy no terminamos de entender porque nuestro contexto cultural es diferente. En primer lugar, tuvo que decirle a su esposo, o sea, ellos no convivían, pero ya estaban desposados. Se los consideraba como casados, digamos, aunque no convivían. Así que tenía que comentarles a José, su ya esposo en lo legal, digamos, que estaba embarazada. ¿Cómo le explicas a tu novio, si le dijéramos, con el cual ya te has comprometido, para hablarlo en términos contemporáneos, que bueno, estás embarazada? En segundo lugar, tuvo que enfrentar la iglesia. Tuvo que ir al rabino y a la iglesia, decir, estoy embarazada. Y a la familia. Papá, mamá, hermanos, si tenía, estoy embarazada. Se dan cuenta que ella tuvo que enfrentar grandes dificultades. Porque cuando Dios se manifiesta en tu vida, eso representa una prueba para vos, pero también para todos los que te rodean. No siempre las personas que te rodean, aunque pueden amarte, pueden ser seres queridos, entienden el llamado que Dios te hace. El llamado suele ser un acto incomprendido por muchos y a veces solamente lo comprende el que lo recibe. Porque el llamado es personal y tiene que ver con la comunión personal y con la relación personal que vos tenés de Dios. Así que cuando Dios te va a hacer un llamado, no te va a aprobar solamente, no es solamente una prueba para vos, sino que también es una prueba para todos los que te rodean. ¿Por qué? Y cierro esta idea con esta frase. Porque el llamado que Dios tiene preparado para vos es diferente a lo que vos y las personas que te rodean esperan de vos. Es diferente. Las personas que te rodean esperan otra cosa de vos y vos mismo a veces esperas otra cosa de vos, y entonces eso hace que el llamado sea una prueba para vos y para todos también los que te rodean. Pero bueno, si uno quiere ser fiel a Dios y quiere ser parte del plan de Dios y quiere ser parte de la obra de Dios, hay que aceptar el llamado, aunque represente, por supuesto, una prueba. Para Moisés fue igual. Entiendan que cuando Moisés llega a Egipto, el pueblo no lo recibe con bombo y platillo, diciendo, tenemos un libertador, bien. No. Lo reciben, libertador, sí, como con cautela, ¿no? Y encima, cuando se presentan a hablar con Faraón, ahí realmente se pusieron mal las cosas, porque fíjense lo que dice Éxodo 5:21. Que el Señor los mire y los juzgue. Ustedes nos han hecho odiosos a la vista del Faraón y de sus siervos. Les han puesto la espada en la mano
para que ahora nos maten. Fíjense que todo esto se va generando, porque cuando Moisés y Aarón van a hablar con el faraón dice, ¿saben? Ustedes hacen este tipo de pedidos porque están ociosos, les sobra el tiempo. Entonces ahora no solamente tienen que preparar el barro, sino también tienen que ir a buscar la paja que la paja era provista por siervos egipcios, ¿verdad? También la paja, dice, porque se ve que están ociosos y tienen mucho tiempo para pensar y para andar planificando pavadas. Así que, o sea que Moisés tenía muy claro el llamado de Dios, pero el pueblo no lo tenía así de claro, menos Faraón. Y entonces los primeros pasos en la tarea que el Señor le había llamado a hacer a Moisés fueron muy duras, porque Moisés estaba solo con el Señor. Nadie lo apoyaba. Es una prueba digna de soportar, por supuesto, pero no deja de ser una prueba. Moisés, por ejemplo, por supuesto, al igual que nosotros, muchas veces ponemos excusas. No las voy a leer, ustedes las conocen. En el capítulo 3 de Éxodo hay 2 excusas y en el capítulo 4 hay 3 excusas más, 5 en total. Lo interesante, acá hay un punto que a mí me llamó mucho la atención y que lo escucho, esto es muy contemporáneo, es muy de nuestros días y lo escucho todo el tiempo, es que Moisés argumenta que las tareas que realizó en los últimos 40 años, pastor de ovejas en el desierto, lo incapacitan para llevar adelante la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y Dios, curiosamente, y esto no es curioso porque es así, y Dios le dice, pero no, Moisés, justamente la tarea que has hecho en los últimos 40 años te capacitó para ser el libertador. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro, Moisés, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. Y estos 40 años en el desierto lo que lograron fue generar desconfianza en vos mismo. Toda esa confianza que tenías, que hasta te hizo matar al egipcio pensando que con tus fuerzas, con tus estrategias y con tu sabiduría ibas a liberar. Todo eso lo perdiste en estos 40 años. Ahora vos desconfías de vos mismo, ahora no te sentís capaz, ahora te sentís un inútil y es por eso que ahora jamás aceptarías el llamado. Pero justamente esa es la condición necesaria para aceptar el llamado y hacer la obra de Dios. Y cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia, porque yo veo esto todo el tiempo. Personas a las cuales invitamos para que desempeñen alguna tarea, alguna responsabilidad en la iglesia. No, yo no puedo, no. La mayoría se niega, o pone peros, o renuncia al poco tiempo. Hay mucha negación en esto. Y las razones son las que dijo Moisés. No me siento capaz, no estoy preparado, no es lo mío, no tengo el talento para hacerlo. Como si dependiera de nuestros talentos, como si hacer la obra de Dios dependiera de nuestros talentos. ¿Se dan cuenta? Igual que Moisés, creo que en el relato del llamado de Moisés no hay nada más contemporáneo que esto. No hay nada más contemporáneo que esto. Dios obviamente, ante nuestro miedo y ante nuestra desconfianza, nos da ciertas garantías, ¿sí? Y nos da una señal del llamado. Dios hace la tarea completa. Hay un versículo que de alguna manera encierra estos dos conceptos. En este versículo, que es Éxodo 3:12, Dios nos da la garantía de que las cosas van a ir bien y nos da la señal del llamado. Éxodo 3:12, en cuanto a la garantía, dice, yo estaré contigo. Interesante. Moisés, tenés que ir. No depende de vos. Tranquilo, yo voy a estar contigo. Y si Dios está todo bien. Muchos pasajes hablarán de esto. Recuerdo Juan 15, cuando Jesucristo dice, separados de mí, nada pueden hacer. Así que cuando Dios está, la cosa funciona. Cuando Dios no está, y muchos intentan hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios. Mateo 7, 21, 22, repasamos esto hace, creo que la semana pasada, ¿verdad? Cuando muchos dicen que profetizan el nombre de Cristo, echan fuera demonios, hacen señales y milagros, y Jesucristo dice, yo nunca los conocí. Hay personas que obviamente hacen la tarea de Dios sin Dios, y Dios dice, no sé, está bien, yo no los conozco.
Pero la garantía de que esto va a funcionar, de que el llamado es genuino y que va a funcionar, es yo estaré contigo. No importa que te sientas incapaz, no importa que sientas que no tenés los talentos, no importa que sea algo difícil, no importa que nunca lo hiciste, yo estoy contigo. Yo, el omnipotente, el todopoderoso, el que no tiene límites, yo estoy contigo. Tranquilo. Y el versículo también de Éxodo 3:12 nos da la señal del llamado. El texto dice, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. En ese momento Moisés estaba en el monte Horeb, ¿sí? El monte Sión también se llama en la Biblia. La señal del llamado de Moisés no eran las plagas ni eran los milagros. Esto es muy, muy relevante. La señal del llamado de Moisés no eran las plagas ni los milagros. La señal del llamado era que él tenía que llevar al pueblo, sacarlo de Egipto y llevarlo hasta ese mismo monte para que el pueblo tuviera la misma experiencia con Dios que él estaba teniendo en ese momento. Él estaba en el monte de Horeb, encontrándose con Dios, recibiendo un llamado de Dios y teniendo una relación con Dios. Y él tenía que llevar al pueblo de Israel a ese mismo monte para tener esa misma experiencia. De hecho lo hizo. Lo de la experiencia es otra historia, ¿no? Pero de hecho lo hizo. Entonces, esta es la señal del llamado. No importa a qué te llame Dios, no importa la tarea. Yo acá no estoy hablando del llamado a ser ministro del Evangelio, ese fue mi llamado. Pero vos tenés un llamado, podés tener un llamado diferente. No importa a la tarea a la cual te llamó, la señal es la misma. Hagas lo que hagas para el Señor. Tenés que llevar a las personas con las cuales te relacionás a tener la misma experiencia que vos te estás teniendo con el Señor. Por eso es importante que tu experiencia con Dios sea saludable. Por eso es importante que tengas un concepto correcto de quién es Dios. Un concepto correcto de cuáles son los propósitos de Dios, del carácter de Dios. Esto es fundamental. Si vos tenés un concepto torcido de Dios, vas a predicar un Dios torcido y vas a animar a otros a tener una relación incorrecta con Dios. Es así. Entonces, ese es el llamado, esa es la señal del llamado que Dios ha puesto en tu vida y en la mía, obviamente. En Éxodo 4, 8 al 9, Dios también le da ciertas señales para que a Moisés le crean que él fue enviado por Dios. Ahí si ustedes leen el texto después, bueno, la vara se convierte en serpiente, la mano se hace leprosa, ¿verdad? Y es interesante que hay una frase que Dios repite aquí que dice que Él le dio estas señales a Moisés para que te crean que yo te he enviado. Dice, ¿y en nombre de quién voy a ir? Y en el nombre de Jehová. Y si no me creen, bueno, si no te creen, dice, tira la vara se hace serpiente. Y si no te creen, bueno, la mano se vuelve leprosa. Y con estas señales creerán que yo te he enviado. Dios, o sea, ¿por qué te digo esto? No estás solo a la deriva. Dios te va a dar recursos. Cuando Él te llama, Dios te va a dar recursos para que las personas, cuando te vean y te escuchen, cuando vean lo que haces y lo que hablas y lo que testificas con tu conducta, de la manera en que lleves adelante el llamado y la tarea que Dios te ha dado, las personas se den cuenta de que Dios te ha enviado. Él se va a encargar de eso también. El llamado, ya concluyo, empiezo la conclusión con estas dos ideas. El llamado y la misión nos saca de la zona de confort. Indudablemente que el llamado y la misión nos saca de la zona de confort. Indudablemente que es así. No pienses que vas a servir a Dios y vas a seguir en la comodidad de donde te gusta.
El llamado y la misión nos saca de la zona de confort. Si no estás dispuesto a pagar el precio, ¿sí?, de salir de la zona de confort para servir a Dios, entonces sos un turista en la iglesia. Venís acá a hacer turismo. Porque los que vienen a servir a Dios, a adorar y a servir a Dios, tienen que salir de la zona de confort. Esto lo vemos en todos los casos bíblicos. La segunda idea que quiero mencionar es que el llamado y la tarea que el Señor nos encarga suele ser humanamente imposible de realizar. Sí, Señor. Sí, señora. Suele ser humanamente imposible de realizar. Pero Dios ya se lo había advertido a Moisés, porque como dijimos anteriormente, la principal enseñanza, la principal idea que Moisés tenía que entender no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y si es con el Espíritu de Dios, es porque es algo si yo tengo que realizar la tarea que el Señor me encomienda con mis propias fuerzas, recursos y estrategias, no necesito a Dios. Pero es justamente que yo lo necesito profundamente porque no es con recursos humanos que se lleva la obra de Dios adelante. Pensé, ¿cómo concluyo este tema? Un tema tan importante, porque todos hemos sido llamados, porque todos tenemos un propósito. ¿Cómo hacerlo de manera, que nos impresione? Ya dije anteriormente que el llamado se da en circunstancias especiales para que nos impresione, Dios nos impresione y nos demos cuenta que hemos sido llamados. Y quiero entonces compartir el testimonio de Jack Zacarías. Jack Zacarías, esto lo saqué de un libro, en casa leemos libros todo el tiempo, especialmente en nuestra devoción familiar, y hay un libro muy interesante que se llama Las aventuras de Jack Zacarías. Si no lo has leído, léelo, es muy bueno. Quiero leerles cómo fue el llamado de que Dios le hizo a Jack Zacarías. Es un pedacito de una historia apasionante, pero solamente por cuestiones de tiempo y siguiendo el propósito de esta reflexión, voy a leer solamente este pedacito. Así que permítanme compartirlo con ustedes. El domingo muy temprano, cuando comenzaba a amanecer, Jack se levantó silenciosamente y salió de la casa mientras la familia todavía dormía. Llevaba su mejor libro de oración, que se llamaba El Sendero al Cielo. ¿Sí? Jack era miembro de la Iglesia Popular. Se detuvo ante un montón de leña y eligió cuidadosamente un trozo de madera con uno de los lados afilados y se dirigió hacia el bosque. Jack Zacarías sentía el peso de una carga oscura de culpa más grande que el cielo. En un lugar apartado del bosque entre los árboles, donde la tierra estaba húmeda todavía, cavó una zanja y puso allí la vara con el lado afilado hacia arriba y se arrodilló sobre el lado afilado de la vara de madera. «Oh Dios, ayúdame a encontrar la respuesta», oró. Luego abrió el libro de las oraciones, se persignó y comenzó a repetir una oración tras otra sin cesar. Llegó a las 7 oraciones dirigidas a las heridas mortales de Cristo. «Mis pecados traspasaron tu rostro sangrante, ten misericordia de mí». Las palabras le quemaban el alma y aumentaban su culpa. Si tan solo pudiera tener la seguridad de que estaba bien con Dios. El dolor que le causaba el filo de la vara le atravesaba las rodillas y se extendía por todas sus oraciones. «Fíjate, Dios, espero que veas lo que estoy sufriendo», repitió una y otra vez y siguió repitiendo las oraciones hasta que le parecía que su voz ya no era la suya. El tiempo pasaba lentamente, se dio cuenta de que iba a caer, de que se iba a desmayar. Se arrodilló erguido otra vez violentamente mientras lo envolvía el dolor. «Mis pecados traspasaron tus heridas, bendito Salvador, ten misericordia de mí». Se le adormecieron los pies y las piernas y parecía que el fuego le quemaba la espalda, pero no tenía la seguridad del perdón, no tenía paz. Le comenzó a dar vueltas la cabeza, los árboles parecían borrosos ante sus ojos y temblaban como imágenes en el agua. Finalmente se desmayó y cayó al suelo. Y cuando abrió los ojos, no podía recordar lo que había pasado. Podía ver que había caído sobre un arbusto bajo, pero cuando trató de levantarse, descubrió que no podía moverse. Miró hacia abajo y vio su libro de las oraciones aplastado debajo de él.
Luego lo recordó todo. Trató de girar la cabeza, de mover las manos, los pies, pero su cuerpo entero parecía estar paralizado. Trató de darse vuelta, lo intentó una y otra vez. Finalmente levantó y giró la cabeza para mirar al cielo. El sol se inclinaba hacia el oeste. Eso quería decir que había estado tirado por varias horas. Contempló el cielo por largo rato. Dios, ¿dónde estás, Dios? Aquí me estoy muriendo y a Dios no le importa. ¿Qué es esto para Él? No me escuchó, no me respondió, no hay cielo, el infierno es un invento diabólico, es todo un cuento. Bueno, ahora lo sé, está bien, finalmente descubrí que vivimos en un universo vacío. Entonces escuchó un sonido, el canto de un pájaro. Jack no podía darse vuelta para mirarlo, pero las notas se iban acercando a medida que el pájaro revoloteaba de rama en rama, esparciendo las notas musicales en la mente desolada de Jack. De repente, como si supiera perfectamente lo que debía hacer, la pequeña criatura se posó en una rama a pocos metros del rostro de Jack. Él la veía con claridad. No era un pájaro dorado del paraíso, sino un gorrión gris común. Cantaba con tanto fervor que su cuerpo pequeño y lleno de plumas se estremecía. Cantó por varios minutos y luego desapareció. ¿Por qué?, se preguntaba Jack. ¿Por qué este pequeñito tiene que venir a cantar justo cuando trato de convencerme a mí mismo de que el universo no tiene sentido? Alguien tiene que estar dándole las órdenes al planeta, al árbol, al pájaro. ¿A ese alguien le importa? ¿Le importo? ¿Por qué aquí? Porque aquí me estoy muriendo. ¿Por qué no hace nada? Trató de moverse otra vez, pero en vano. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero no le salió ningún sonido. Quedó jadeando después del esfuerzo desesperado. De repente, una pregunta clara apareció ante él. ¿Has orado de verdad? No, no lo he hecho, admitió Jack. Yo no me comunico con otras personas con palabras fijas y frases memorizadas, como eran los rezos que él recitaba, ¿verdad? No le he abierto mi corazón a Dios. ¿Por qué no hablo con Dios directamente? Este pensamiento llegó a él como la salida del sol resplandeciente. Lo probaré. Le hablaré directamente a él. Sus pensamientos formaron claramente las palabras. Oh Dios, si estás en los cielos, si tu Hijo es el Salvador del mundo, por favor hazme saber que mis pecados están perdonados. Al instante, y como de un compañero que estaba a su lado, escuchó una voz amorosa y autoritativa. Levántate, sé mi testigo. Jack dio un salto inmediatamente, la debilidad y la parálisis habían desaparecido. Miró a su alrededor, la vara a medio enterrar sobresalía de la tierra húmeda. A su lado estaba el libro de las oraciones aplastado y su gorra. Levantó la gorra, pero no sintió deseos de tomar el libro, y lo dejó en el suelo húmedo junto a la vara y a las hojas muertas. Jack volvió a la casa atravesando el bosque y acortando camino por una pradera. Todo el camino fue pensando: este es el mundo de mi Padre, el universo de mi Padre. Y el cielo parecía brillar sobre él con una luz que opacaba el sol mismo. Una vez que llegó a la casa, Jack corrió hacia la cocina. El hombre de la casa, que se mecía en su silla preferida, lo miró sorprendido, porque el reloj de la pared marcaba las 4 de la tarde. Jack, ¿dónde estuviste? No viniste a desayunar ni a almorzar. Hemos estado preocupados por ti. Ah, señor Brown, dijo Jack, he comido algo que me ayudará a no tener hambre jamás y he bebido algo que satisfará mi sed por el resto de mi vida. El señor Brown parecía un poco inquieto y le cambió el tema. Caminé por los campos, le dijo a Jack, y están tan secos que si no llueve en una semana, nuestro trabajo no servirá para nada. El trigo se está poniendo amarillo por la falta de humedad. ¿Cree usted en Dios?, le preguntó Jack. Sí, por supuesto, respondió el señor Brown. Jack miró fijamente a su empleador. Si usted creyera que Dios es su Padre, le pediría lluvia y Él la enviaría. Pero Dios no obra de esa manera, Jack.
Es nuestra responsabilidad cuidar los cultivos. Sí, pero todos los granjeros juntos de Canadá no pueden hacer una sola gota de lluvia. El señor Brown entonces levantó la mano. Escucha, Jack, debe ser razonable. ¿Ves ese barómetro? Barómetro es de lo que mide la humedad, ¿verdad? Es imposible que llueva. No hay humedad en el aire. No puede llover. Jack contestó. Son las palabras con menos fe que he escuchado en mi vida. Y continuó diciendo, ya sé que Dios puede sacar lluvia del polvo si lo desea. En beneficio suyo, ahora mismo voy a pedirle a aquel que me llamó a ser su testigo que envíe lluvia. No esta noche, no mañana, ahora mismo. No hay nubes, Jack. No va a llover, respondió el señor Brown. Dios no necesita nubes para enviar lluvia, contestó Jack mientras subía las escaleras a su habitación. Una vez allí, cayó de rodillas al lado de la cama y en su corazón sintió gratitud y gran paz mientras pensaba que ahora sus pecados estaban perdonados. Entonces, por segunda vez en su vida, habló con Dios. Esta vez habló en voz alta. Querido Padre Celestial, no por mi bien, porque sé que me has llamado para ser testigo suyo, sino por el bien del señor Brown, que está allá abajo y duda de tu poder. Por favor, envía lluvia ahora. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Una puerta se azotó en el piso de abajo con un sonido similar al de un disparo del rifle. Jack se apresuró a bajar la escalera y al entrar en la cocina se encontró con el señor Brown. Su rostro normalmente tenía una expresión dura, pero se había vuelto terriblemente pálido. Está por llover, balbuceó con voz ronca. Y la lluvia llegó, con torrentes poderosos y rugidos abrumadores. Los dos hombres se quedaron parados ante la puerta de tela metálica mirando el espectáculo con asombro. Entonces, espontáneamente se abrazaron y rieron y lloraron, todo al mismo tiempo. Gracias Dios, repetía Jack casi sin aliento. Los dos hombres salieron al porche para mirar mejor. No había señales de nubes en ningún lado. La lluvia caía directamente del cielo despejado y los campos sedientos absorbían el agua. Cuando el resto de la familia regresaba en el auto de una reunión de jóvenes en la iglesia, preguntaron qué había pasado, porque habían encontrado la ruta polvorienta como siempre hasta que llegaron a la entrada de la propiedad. Allí encontraron tanto barro que tuvieron que poner cadenas en las ruedas del auto para poder entrar. Dios tiene un llamado para vos. Y Dios hará los milagros necesarios para confirmar tu llamado. No seas un turista en la iglesia. Dedica tiempo a orar para que Dios te dé a conocer el llamado. Pero si vas a orar para que Dios te dé el llamado, te muestre el llamado, el propósito que tiene para tu vida, tenés que saber que tenés que estar dispuesto a decir que sí. Uno no le pregunta a Dios, Señor, muéstrame el propósito para mi vida. Solamente por curiosidad, para decir, a ver, muéstrame, a ver si me cierra, digo que sí, si no, no. Dios no funciona de esa manera. Tal vez no, seguro que el llamado implicará una tarea humanamente imposible. Pero no te preocupes, Dios es todopoderoso. Yo creo que no podemos vivir el cristianismo de manera plena sin entender el propósito que Dios tiene para con nosotros y sin poder experimentar el llamado de Dios para que cumplamos ese propósito. Te animo a que lo busques, no importa la edad que tengas. Tu vida va a cambiar y la vida de la iglesia también. Dios te bendiga.